Cuando los ejércitos se enfrentaron, Decio consiguió una victoria fácil. No conocemos los detalles precisos, pero sí las grandes diferencias que había entre los dos bandos. Filipo no tenía ninguna oportunidad. Filipo murió en la batalla de Verona cuando su ejército fue derrotado. Decio, antiguo general y confidente de Filipo, estaba ansioso por regresar a Roma, esta vez como emperador. De vuelta a la capital, Decio y su hijo Herennio fueron recibidos por el Senado, que legitimó su cargo. Decio también creía que para restaurar la seguridad de Roma había que recuperar los valores tradicionales. Igual que les ocurría a otros muchos dirigentes, Decio pensaba que debían recuperarse las tradiciones y la religión pagana. Así regresaría a la gloria. La crisis a la que se enfrentaba el imperio, las numerosas guerras civiles y las campañas en el extranjero exigían que los romanos mantuvieran una buena relación con los dioses. Dispuesto a superar la crisis de los tiempos de Filipo, el Senado dio la bienvenida al severo gobierno de Decio y a los rituales paganos. La religión tradicional romana era un conjunto de rituales y sacrificios paganos. Y no adoraban a un solo dios, sino a las antiguas deidades de la mitología. Los romanos creían que los dioses los abandonarían si no mostraban respeto hacia ellos. Tenían que sacrificar animales para que su carne y su sangre les trajeran nueva vida. Pero los dioses debían de haberlos abandonado, pues Roma sufría los ataques de los bárbaros en casi todas sus fronteras. Se considera que el siglo III fue un periodo de crisis para Roma. El imperio ya no era la potencia de hacía unos años. Y el momento en que Decio accedió al poder era precisamente el peor de aquella crisis. Las fronteras seguían siendo una zona muy inestable. Los godos causaban estragos en las tierras fronterizas donde estaban derrotando a las legiones romanas. En las batallas antiguas era difícil combatir y el ruido era terrible. Era muy importante no salirse de la formación, porque cuando ésta se rompía, resultaba más difícil defenderse a uno mismo y a los de al lado. Si eso ocurría, el enemigo ganaba terreno y el combate podía convertirse en una masacre. Mientras, en las fronteras, ciertos pueblos trataban de invadir el imperio. Eran pueblos que hasta entonces se habían sometido al poder de Roma. Y los motivos de su rebelión todavía no se conocen con seguridad. Si no se ponía remedio, las fronteras del imperio se hundirían. Como solución, Decio ordenó que se edificaran más templos paganos. Pretendía calmar a los enfurecidos dioses. Después de nombrar coemperador a su hijo Herennio, Decio se dispuso a reinstaurar los valores tradicionales en Roma. No se toleraría el cristianismo ni ninguna desviación de los cultos paganos. Los romanos creían profundamente en el poder del pasado. Por eso Decio quiso realizar reformas religiosas y recuperar las tradiciones. Debían comportarse como en otros tiempos. Si siempre habían hecho sacrificios, ahora volverían a hacerlos. El edicto de Decio recogía las normas que debían seguir los ciudadanos romanos y, según una de ellas, todos acudirían a los templos para ofrecer sacrificios a los dioses.
La religión romana tradicional se manifestaba principalmente por medio de unos rituales. Y se trataba de unos rituales muy sangrientos, en los que se ofrecía la vida y la muerte. Para mostrar respeto hacia los dioses y compartir con ellos la esencia de la vida, había que matar un animal y después cocinarlo. Desde el punto de vista de los romanos, los sacrificios eran un ritual imprescindible. Así mostraban su devoción a los dioses y estaban en paz con ellos. El emperador Decio exigió que todos los romanos participaran en los ritos, independientemente de su religión. Todas las personas que realizaran un sacrificio obtendrían un certificado. Y para que nadie escapara, Decio utilizó el sistema de recaudación de impuestos. Así se aseguraba de que todos realizaran sus sacrificios delante de testigos. Aquel que no tuviera el certificado del sacrificio se arriesgaba a ir a prisión o incluso a la pena de muerte. Eso era un problema muy grave para los cristianos. ¿Qué les ocurriría si se negaban a hacer el sacrificio? Aquello suponía desobedecer una orden directa del emperador. A los ciudadanos de Roma, cristianos o paganos, les aguardaba un futuro incierto. El nuevo emperador se dispuso a proteger al imperio de la creciente población cristiana. El pagano Decio y su hijo Herenio emitieron unos severos edictos para que todos los ciudadanos realizaran sacrificios. El emperador Decio decretó que todos los cristianos debían ofrecer sacrificios a los dioses paganos, aunque su religión se lo prohibiera. Los cristianos no podían ofrecer esos sacrificios. Era un pecado contra su religión y los condenaba al fuego eterno. Sin el certificado de los sacrificios serían torturados o condenados a muerte. Los cristianos se enfrentaban a una elección imposible entre el emperador y su religión. No podían ser creyentes y ofrecer un sacrificio a lo que consideraban demonios. Pero hubo cristianos que encontraron el modo de salir airosos. Algunos obtuvieron el certificado mediante sobornos y otros realizaron el sacrificio. Esperaban que Dios les perdonara su pecado en tiempos tan difíciles. Pero no todos los cristianos obedecieron el edicto de Decio. En el año 250, Fabián, obispo de Roma, sufrió las consecuencias de permanecer fiel al cristianismo y fue ejecutado públicamente. Posiblemente Decio no comprendía que los cristianos no podían obedecerle, pues no conocían su religión. Exigió que todos los ciudadanos romanos realizaran sacrificios, y los cristianos no estaban excluidos. Pero la pena por no realizar los sacrificios era muy severa. En muchos casos el castigo era la muerte. Eusebio de Cesarea, cronista cristiano del siglo IV, escribió sobre los martirios y las persecuciones. Estoy admirado por su perseverante valor, pues manifiestan abiertamente la profesión de su fe. Los mártires no flaqueaban, sino que alzaban sus ojos y no temblaban ni tenían miedo. Lactanio, cronista del siglo III, criticó duramente al emperador. Decio, bestia maldita, vino al mundo para turbar a la Iglesia. ¿Quién, sino un loco, condenaría una religión? Conforme aumentaba la represión, muchos cristianos no tuvieron las mismas fuerzas que los mártires y prefirieron someterse y conservar la vida. Pero en el año 250 después de Cristo, nadie quedó a salvo de los furiosos dioses. En poco tiempo, una peste mortal e incontrolable asoló el imperio.
No sabemos mucho sobre aquella peste. No se sabe de qué clase era, si era la peste bubónica u otra diferente. Ni siquiera los inocentes pudieron escapar del azote de la terrible plaga. La enfermedad tuvo su mayor repercusión en el imperio entre los años 251 y 266. Solo en la ciudad de Roma, miles de personas morían cada día. No disponían de los medicamentos adecuados, solo de algunas plantas. Las cebollas tienen un efecto antibiótico suave, pero ante las plagas, especialmente si eran víricas, no había defensa. Se podía estar sano y morir en cuestión de horas. Ni siquiera el emperador podía detener a este despiadado enemigo. Decio debió de angustiarse cuando vio que las cosas empeoraban. Habían realizado muchísimos sacrificios y la peste seguía azotando irremediablemente a la población. Había cadáveres en descomposición y extremidades por todas partes. Las ciudades estaban repletas de muertos. Los que seguían vivos estaban desesperados. No sabían qué sería de ellos ni del imperio, ni cuál era la causa de sus penalidades. Pero los cristianos tuvieron que enfrentarse a una injusticia más, pues los paganos les acusaron de ser los culpables de aquel castigo. Naturalmente, necesitaban encontrar culpables, y lo más fácil era acusar a los cristianos. Es muy posible que las persecuciones se intensificaran a causa de la peste. Los paganos confiaban en que la sangre de los cristianos apaciguaría a sus enfurecidos dioses. Los romanos decidieron volverse contra los ciudadanos que no seguían las tradiciones, y literalmente los mataron uno tras otro. Los perseguían por todos los territorios del imperio, y cuando los encontraban, los llevaban a juicio y los ejecutaban. Las persecuciones debilitaron muchas comunidades cristianas. Incluso la comunidad de Éfeso, en la moderna Turquía, fue testigo de esta violencia desproporcionada. Según relata el cronista del siglo XIII, Jacobo de Vorágine, cuando Decio llegó a Éfeso, ordenó a los cristianos que hicieran sacrificios. De lo contrario, serían condenados a muerte. Había 7 cristianos que no querían obedecer, y Decio les impuso un cruel castigo. Está descrito en los manuscritos medievales cristianos y musulmanes. Decio los metió en una cueva y la selló con rocas. Los cristianos morían de hambre entre sus paredes por falta de alimentos. La leyenda cuenta que los 7 mártires durmieron en la cueva durante 208 años para despertar cuando un emperador cristiano gobernaba en Roma. Muchos de los cristianos del imperio tuvieron que huir a lugares deshabitados. Hubo personas que intentaron escapar del martirio mediante la huida. Esa medida no estaba mal vista por la Iglesia, que nunca animó a sus fieles a que se convirtieran en mártires. Si querían conservar la vida para que la comunidad cristiana no pereciera, era lógico que trataran de escapar al campo. Pero en la zona de las fronteras, estos desafortunados fugitivos eran buscados y apresados por las tribus bárbaras. El ejército no podía ofrecer protección a todos los ciudadanos. Y cuando alguien abandonaba su comunidad, estaba expuesto a muchos más peligros. Por supuesto, no podían llamar y denunciar las agresiones. Supongo que los cristianos sufrieron mucho.
Habían huido de la persecución y ahora corrían peligro en las fronteras. El cronista cristiano del siglo IV, Eusebio de Cesarea, relata la huida de un cristiano. Un hombre huyó al